Bueno, entonces, volvemos a grabar, ponemos a grabar. Habíamos quedado, ahí está Sabrina, a ver si puede también entrar. Habíamos quedado en que tenían que leer las páginas del libro que yo les había pasado por PDF, a la que no tiene libro, que empezaban creo que acá, ¿no? Donde dice síntomas y signos de TGD. Sí. Bien. Estoy bien rumbeada. A ver, vamos a cerrar esto acá. Vamos a poner de este lado. Después. Ahí estoy. Sabrina también tiene problemas como Marcela de conectar el audio. Estaba escuchando y viendo la clase, no terminé de dictarles de las alertas, ¿no? ¿En qué número me quedé, Marcela Molina, vos que estabas? Sí, pero después lo mandaste por audio Ah, sí, hasta en la el 24. grupo. Hasta la 24 mandé, tenés razón. Sí, porque yo también, sí, nos habíamos quedado, me parece que en la 20, y yo después lo escuché de ahí y lo copié. Andre, ¿lo No pudiste sé si copiar? alguien... Sí, me lo pasó Marcela, se lo pedí a ella, como no vi el video, no te quería molestar, y se lo pedí a ella, me lo pasó, copié todo. Bueno, y entonces teníamos, como decía recién, teníamos que leer esto de los síntomas y signos de los TGD. ¿Qué quiere decir TGD? Como dijimos el otro día, trastorno generalizado del desarrollo. Y es uno de los, digamos, una de las manifestaciones, o es uno de los tipos, o una etiqueta diagnóstica de lo que se llama TEA. TEA es lo que encierra a todos, o a todas las patologías, a todas las diferentes etiquetas diagnósticas dentro del autismo, y TEA es trastorno del espectro autista. TGD es trastorno generalizado del desarrollo. Hay 5 tipos de TEA, de lo que es TEA. Ah, Marce, ¿me escuchás ahora? Genial. Vamos a hacerme así, cualquier cosa. Vi que sacaste el audio, por eso. Y esto de los TGD, como les decía, trastorno generalizado del desarrollo, se repite, o mejor dicho, estos síntomas y signos de lo que dice acá del libro de los TGD, se repiten en todos los tipos de autismo, ¿sí? Si yo tengo que hacer un gráfico de lo que es TEA, voy a decir, o de lo que es autismo, como para situarlas a ustedes, todo lo que es TEA, o sea, todos los tipos de autismo los encierra lo que es TEA, trastorno del espectro autista. Están todos ahí adentro, es como una bolsa grande donde vamos a encontrar muchas etiquetas diagnósticas. ¿Sí? Gustavo Sánchez dice, debe ser Micaela, porque Micaela es Sánchez. TEA es una bolsa grande de etiquetas. Dentro de esa bolsa hay 5 etiquetas más, 5, 6, y si yo saco estas etiquetas diagnósticas, una va a ser TGD, otra autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, nombre 6, ¿sí? Sí, 6 con autismo. Entonces, después vamos a ver cada una, un poquito de cada una, de qué se trata, pero lo que es TEA, cuando yo hablo de TEA, hablo de todos. Eso es lo que quería que diferenciemos, ¿sí? Cuando yo hablo de TEA, que es trastorno del espectro autista, hablo de todas las etiquetas diagnósticas. Por eso acá, en este punto, en el libro que dice síntomas y signos de los TGD, yo personalmente, pondría síntomas y signos de los TEA, porque en realidad es algo que se repite en todas las etiquetas diagnósticas, ¿sí? En todos los casos. Esperen porque quería ver si está grabando, sí está grabando. Bien. Bueno, entonces, voy a hacer la primera parte y después ustedes me van a contar de cada uno de los puntos qué es lo que pudieron ver, qué es lo que pudieron, lo que pudieron notar, o por ahí si tienen alguna duda sobre cada uno de los puntos.
Ahí está Mica. Mica, ¿me escuchás? Sí, profe. Bien. Bueno. Estamos en esto de las páginas que tenían para leer. Dice, se ha comentado el origen multicomponente de este trastorno, por tanto, no es de extrañar que la sintomatología presente también una variabilidad evidente. Pese a que podamos describir unos patrones de síntomas comunes que suelen darse en el conjunto de los afectados, raramente un niño los presentará todos en el mismo grado o intensidad. En algunos niños, dichos síntomas pueden presentarse de forma leve. En otros pueden adoptar una forma mucho más severa, afectando a todas las áreas de su vida. A continuación se exponen las diferentes áreas en las que presentan déficits significativos los niños con TGD. Fíjense, como para notar, para que prestemos atención en esto, de que cuando habla de problemas, de discapacidades del individuo, de los niños, no habla con ese término de discapacidades con problemas, con enfermedades. Habla de déficit, déficit. Es una palabra que tenemos que aprender, ¿sí? Porque no es lo mismo decir tiene discapacidad intelectual que decir déficit intelectual. En realidad es un sinónimo, pero es parte del vocabulario técnico que tenemos que manejar. Cuando hablamos de algo que a un sujeto le cuesta hacer, se le impide hacer, se le impide llevar adelante o no tiene desarrollado, hablamos de déficit, no de discapacidad. Intentamos no hablar de discapacidad, pero no etiquetar con ese término. Por eso hablamos de déficit, ¿sí? Por eso muchas de las bibliografías que nosotros vamos a leer va a decir siempre déficit intelectual. Antes se decía retraso mental, ¿sí? Ya no se dice más retraso mental, se dice déficit intelectual. ¿Es lo mismo? Y sí, es lo mismo que queríamos decir antes, pero es más una etiqueta más nociva, más dolorosa, decir retraso mental, y aparte mal usada, ¿sí? Porque también, lamentablemente, muchas veces en la sociedad se usa esto de retardado mental como como una etiqueta, como un insulto. Entonces, nosotros que estamos dentro de la salud, que intentamos ser agentes de salud, tenemos que tratar de ir cambiando el vocabulario. Por eso hago este paréntesis, para hablar de que cuando nosotros hablamos de alguien que tiene una discapacidad, un déficit intelectual, un problema del desarrollo, cuando no llega a lo que los demás llegan, entonces hablamos de déficit, no de retraso, ni retardado, ni nada que le pongamos mental. Es más, se habla, a partir de hace 2 años, la ley de salud mental, que se volvió a revisar y se volvió a actualizar, la ley de salud mental, hablando de las personas con enfermedades psiquiátricas, no habla de el enfermo mental, ¿sí? Habla del sufriente mental, que es otro nombre, y ya no es tan, no sé cómo decir, tan nocivo, y habla de ese sujeto como sujeto de derecho. Nosotros todos somos sujetos de derecho, nosotros, digamos los normales, como se dice, yo prefiero decir neurotípicos, nosotros los comunes, los neurotípicos, somos sujetos de derecho ante la ley. Ante la ley de salud mental, también estos sufrientes mentales van a ser sujetos de derecho. Digo, por ahí me voy del tema, pero hago como un paréntesis para que nosotras vayamos pensando en estos nuevos términos que tenemos que ir manejando, ¿sí? De a poco nos va a ir saliendo, tampoco es que lo sacamos enseguida, a todos nos pasa que con la práctica uno va hablando de otra manera. Sí, igual tiene que ver con lo que entiende el otro, porque si vos le decís a alguien, no, porque tiene un déficit, y tratás de decirlo de la mejor manera posible, como que te queda mirando, ¿viste? Decir o sea, le tenés que explicar. Entonces, si tiene un retraso mental ya es otra cosa, ¿entendés? Claro, pero a veces no lo querés decir por miedo al insulto. Claro, pero está instalado en la sociedad así. Entonces, el nene con síndrome de Down, o el niño con síndrome de Down, es un retardado mental o tiene retraso mental. En realidad, es más, muchas veces dicen el nene Down, como yo decía el otro día, el nene Down, el nene no es Down, el nene tiene Down, porque cuando yo
tengo cáncer, no me dicen a mí la señora cáncer, me dicen la señora que tiene cáncer, ¿se entiende? En realidad es la patología, no define a la persona. El nene autista, el nene no es autista, el nene tiene autismo, el sujeto tiene autismo. Es otra cosa, pero está instalado en la sociedad de esta manera. Sí, sí. Entonces yo lo que intento desde nuestro lugar, desde este curso que estamos haciendo, desde esta capacitación, que cambiemos un poco la mirada y que nosotros, que nos llamamos acompañantes terapéuticos, agentes de salud, hablemos de otra manera o intentemos explicar a nuestro entorno que las cosas son diferentes, que se llaman, que se hablan de diferente manera. Porque bueno, porque intentamos hacer una concientización también, para que la sociedad no solamente hable de inclusión, sino que también la practique de manera favorable, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Bien, genial. Bueno, entonces, nada, por ahí me voy de tema, pero siempre me pasa que es importante igual. Entre las cosas que vamos leyendo, digo, esto se los puedo aclarar, ¿no? Porque, y lo repito, soy muy repetitiva en cuanto a estas cosas de los términos y de las maneras de que nos tenemos que nosotros manejar, de la manera que tenemos que dirigirnos a la gente y todo, porque el acompañante terapéutico, si bien es un dispositivo que está instalado hace muchos años, todavía no es bien reconocido. Ni siquiera tenemos una ley que de alguna manera regule nuestro trabajo. Entonces, si nos queremos hacer un lugar, nos tenemos que hacer un lugar bien, o sea, tratar de manejarnos de una manera correcta, porque aparte, los acompañantes terapéuticos siempre trabajamos rodeados de profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, neurólogos, entonces, gerontólogos. Entonces lo que pasa es que ellos llevan un vocabulario universitario que por ahí nosotros con un curso no lo tenemos, pero hacemos el intento por lo menos, ¿sí? No que con lo poco, ¿saben por qué yo siempre digo lo mismo? Porque he sabido durante todos estos años que con lo poco que sabemos en 10 meses, muchas personas se quieren llevar el mundo por delante, o le quieren terminar enseñando. Como uno está todos los días con el paciente y muchas veces sabe más que el profesional que viene una vez por semana, o una vez cada 15 días, o una vez por mes a verlo, entonces muchas veces el acompañante terapéutico se dirige mal e intenta enseñarle al otro. Y en realidad, uno tiene que transmitir lo que sí sabe del paciente, porque le hace bien, pero hay que saber la manera de transmitirlo, ¿sí? Porque bueno, tenemos nosotros una capacitación, no tenemos una profesión, no estamos de igual a igual. Podemos trabajar en grupo, somos parte de un grupo terapéutico, pero tenemos que saber transmitir nuestra información y no llevarnos el mundo por delante, o no querer hacer ver al otro que nosotros sabemos más, solamente porque estamos todos los días. En realidad sabemos algo que él no sabe, ¿sí? Nosotros sabemos lo cotidiano del paciente como acompañantes, pero no sabemos, por ejemplo, cómo medicarlo, o qué medicación deberíamos darle, porque eso lo sabe él, que estudió en una universidad. A eso voy yo. La diferencia de los saberes que tenemos. Igual tiene que ver en la forma que el profesional también se porta con vos y no, digamos, por decirlo vulgarmente, te ningunea, ¿entendés? Sí, olvidate. Porque a mí me pasa, claro, a mí me pasa con la kinesióloga, por ejemplo, que me pregunta, Marci, hoy cómo se levantó la abuela, hizo tal ejercicio, tenía la almohada abajo de la piel, o sea, viene y me pregunta a mí, que tranquilamente se lo puede preguntar a la hija, pero viene y me lo pregunta a mí, entonces yo le digo, ¿sabes qué tal cosa? Lo hablamos, y después ella me dice, bueno, cuando la vas a acostar antes de irte, ponerle una botellita de agua caliente abajo del pie, para que no sienta frío, o sea, es entre las dos. Ni ella me falta el respeto a mí como profesional, y yo muchísimo menos le voy a decir lo que tiene que hacer, pero me ha pasado que han venido médicas clínicas, viste, y es como que vos sos la cuidadora, tenés que salir afuera. Sí. Y después resulta que Nora abre la puerta y me dice, Marce, ¿qué pasó con él? Marce, ¿qué pasó con él? Entonces, ¿por qué me haces salir a... Sí, claro, ¿entendés? Porque es como me dice Nora, yo le delego, me lo dice ella, le delego la responsabilidad a Marcela, porque yo me tengo que encargar de mi casa, de mis nietas, entonces, ¿entendés? Pero si viene el profesional y te quiere aplastar, es como, viste, que vos ahí decís, bueno, pará un poco, porque tampoco, ¿viste? Claro. Es mutuo, es mutuo. Sí, es mutuo, porque a mí me pasa, es mutuo, pero a lo que yo iba es que como nosotros todavía no somos reconocidos, ni siquiera tenemos una ley y demás, tenemos que ir haciéndonos el lugar. A mí me ha pasado, por ejemplo, en una escuela donde empecé a trabajar con un nene, no sé si se los comenté, con un nene con TEA,
Y claro, las maestras primero me miraban así con recelo, ¿no? Y como que yo las estaba controlando, o sea, yo sentía que se sentían observadas todo el tiempo, en la manera en que nos íbamos, en los primeros días, y nos íbamos desarrollando. Y cuando la primera actividad que le trajo, por ejemplo, la maestra, la docente de matemáticas, al nene adelante, le explicó, y yo veía que le estaba explicando mal, porque ella no entendía la realidad del nene, no porque le estaba explicando mal el tema, sino porque no se estaba dirigiendo de la manera que él necesitaba que se dirija, porque le explicó por ejemplo, todos los ítems o todas las actividades una detrás de la otra, y él necesitaba que le expliquen una actividad, esperen que termine, luego le expliquen la otra, porque si no... Sin embargo, no me metí porque entonces todavía no había confianza. Pero después, de a poco, cuando ellas se dieron cuenta que yo no iba a observarlas, fuimos entrando en confianza, y yo empecé a ayudarlas, y hacíamos el trabajo, y hacíamos un ida y vuelta, esto que vos decís, ahora, cuando también entramos en confianza, ya me dijeron, lo que pasa es que el acompañante del año pasado venía y nos observaba, y anotaba todo lo que hacíamos mal, y iba y le decía al grupo terapéutico, claro, está mal, ahí hizo mal el acompañante, ¿se entiende? Entonces, como en todos lados, seguramente hay docentes malas y docentes buenas, que se desempeñan de mala manera, y también hay acompañantes que se desempeñan mal, y que quizás nosotros caemos atrás de ese acompañante que se desempeñó mal, y claro, nos miran como que, el acompañante, un problema. En realidad terminamos siendo un problema cuando deberíamos ser un dispositivo mediador, que ayude, que dé lugar, ¿no? Que de alguna manera facilite la tarea. Pero bueno, tiene que ver con eso, mi discurso siempre. Entonces, esperen que, Micaela había salido, ahí está volviendo. Conciencia y orientación. No voy a leer todo porque ustedes se supone que ya lo leyeron, pero quiero que me digan de lo que leyeron, qué es lo que entienden, entre todas, qué es lo que entienden de esto de conciencia y orientación que dice el libro. Si tomaron notas, si lo leyeron. A ver. Conciencia y orientación. ¿Te doy audio, Marce, o no? ¿O no podés? ¿Sí? A ver, ¿te puedo dar audio ahí? No puedo. Ahí está. ¿Me escucha? Sí. Creo que le digo la verdad, no lo estuve, la verdad no lo repasé esta semana, volví a empezar de vuelta a verlo a mi papá, cambié los para poder estar en la clase los martes tranquila, porque si no mi papá me haga, y de fondo, porque como, bueno, obviamente está solo todo el día, y todos los días que cuando voy me llena de cosas. Claro, claro. Y bueno, y este fin de semana igual estábamos, o sea, si bien se nos presentó una, por decirlo, no una complicación, sino en algo que me comprometí, un bebé de 1 año y 2 o 3 meses que lo abandonó la mamá con problemas judiciales, qué sé yo, no, el nene no tenía nada, empezamos a movernos con mi hijo, la verdad no estuve repasando nada, la verdad no, y completando cosas viejas, vio que hoy Sí, no te preocupes. Pero no, la verdad no pude repasar nada. Bueno, escuchanos entonces, con las que leyeron, hacemos como un repaso de esto para que vayamos sacándonos cosas de encima. Entonces, díganme qué entienden con esto de conciencia y orientación. ¿Las escucho? ¿Quieren que les dé una semana más para leerlo? ¿Quieren mandarme las respuestas escritas? Es un poquito de vergüenza también, ¿viste? Porque no, pero anímense a participar. ¿Sí? Capaz no encontrar las palabras justas como para, qué sé yo, desarrollarlo al tema y bueno, o sea, se entiende porque lo lee. Yo me saqué todo, fotocopia, todo, me lo llevaba al trabajo y mientras la abuela tomaba la leche, por allá leía, y allá me decía, ¿qué estás leyendo? Le digo, no, es del curso, de los chicos que tienen problemas. Bueno, léeme, me decía, después se cansaba de que le lea y ya, ¿entendés? Pero explicarlo cuesta, ¿viste? Me dice que lo lea y después me decía que le enchufe la radio y escuchaba tango, lo que menos hacía era escucharme lo que escucharlo igual estás leyendo. Está bien. Pero explicarlo cuesta, ¿viste? Es como que es diferente, que a mí me cuesta.
A mí No, si también me alguna- cuesta bastante. Bueno, a ver. Entonces vamos a hacer una cosa. Pero no quiero yo explicarles, o sea, quiero que ustedes de alguna manera lo desarrollen. No quiero hacerlo yo, porque si no es como que... Claro, yo, por ejemplo, a mí Sí, me cuesta leer, entonces después yo lo leí, lo entendí todo y le dije a mi marido que lo lea y que me lo explique a ver si yo había entendido eso. Me claro. dijo que sí, pero me cuesta Está bien. hablarlo con Vamos a vos, hacer me así. cuesta mucho eso. Les voy Me da a vergüenza. hacer diferentes preguntas, ¿sí? Ustedes anoten, y después las arman, y la clase que viene última las hablamos, porque tal con este tema vamos a seguir, ¿sí? Ah, Sí. bueno. Primera pregunta. Pongan como Dale. título síntomas y signos de TEA. Recuerden que ahí donde, en el título, donde dice síntomas y signos de TGD, yo les dije que lo cambien y pongan de TEA. Sí. Porque esto afecta a todos, no solamente a los... Profe, Sí, consulto, porque tengo muy entrecortado el audio. En la carpeta, o sea, esto ponemos en la carpeta ya, sí, en la después de lo que carpeta. terminamos de... Sí. Está bien. Bueno, acabo de subir, ahí está. Miren, no sé si lo pueden ver, no lo van a ver ahora. La segunda parte se acaba de subir de la clase pasada. Así Bueno, que buenísimo. hoy cuando pueda subir, estuve toda la mañana tratando de hacerlo y ahora, no sé, milagro sucedió. ¿Cómo dijiste el título? Discúlpame. Síntomas y signos de TEA. Y justo la que yo le decía, de la clase 26, los unos 30 minutos, 45 minutos a 25 minutos antes de terminar el Zoom, esa clase no fue grabada, Claro. no se grabó. Ah, la clase que vos me decías, sí, la clase 26. Sí, Que sí. yo le decía del 26 de mayo, no fue grabada la última parte del Zoom, que era donde yo me quedé colgada. Bueno, Tiene que ser cuando, ahí no quedó grabado. tiene que ser cuando volvimos y yo me olvidé de poner grabar o de poner el video. Me pasa, Sí, me de pasa poner. varias cosas, ¿sí? Me pasó una vez. Bueno, entonces, primera pregunta. ¿De qué manera está afectada la conciencia y la orientación del sujeto con TEA? ¿De qué manera está afectada la conciencia y orientación del sujeto con TEA? Pregunta 2. ¿Cómo se desarrollan la atención y la memoria en las personas con esta condición? Aguárdenme que voy a enchufar la computadora. ¿Qué fecha soy más? 28 de julio. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla? Se desarrollan la conciencia, no, la atención y la memoria. La memoria en las personas en esa condición. En las personas con esta condición. Recordemos que el TEA es una condición, dijimos, ¿sí? Sí. Ahí cerramos. Sí.
Porque 3. 3. ¿Cómo, profe? 3. Punto 3. No se escucha bien, yo me mato. Bueno, después lo ves cualquier cosa. 3. ¿Cuál es la capacidad intelectual que podemos encontrar en los sujetos con este diagnóstico? ¿Sí? Siempre estamos hablando de los TEA. Cuatro. El banquito José Matiz. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿De qué manera se desarrolla el área social? ¿De qué manera se desarrolla el área social en los sujetos con TEA? ¿Sí? Próxima, ¿qué es la 5? 5. Sí. El lenguaje y el pensamiento, ¿se encuentran afectados en este diagnóstico? Punto seguido, desarrolle. ¿Se encuentran afectados cómo? ¿Se encuentran afectados en este diagnóstico? Y en la misma pregunta, desarrolle, porque tampoco me van a poner sí, no y nada más, ¿sí? Claro. Espero que me lo expliquen. Eso sería yo. Y siempre Pones digo, un sí con mayúscula y listo. sí, claro, ponemos sí, con muchas sí. ¿Se me cortó, profe? Me pasó la Obvio. otra vuelta cuando... Se te corta el pasó audio, otra- Marce. ¿Se encuentran afectados en este diagnóstico? Sí. En este diagnóstico, desarrolle. ¿Se encuentran afectados en este diagnóstico? Cierro. Y en la misma pregunta, Desarrolle. Exacto. desarrollen. Ah, nosotros explicamos. Claro, de eso hablábamos. Está bien. Es que me llega tipo delay. Lo que pasa es que capaz que estás lejos del módem, entonces se corta por eso. No, es los datos del celu. Ah, los No datos, estoy claro. en mis cheques, en mis hijos. Sí, con los datos cuesta más todavía. Sí, porque los datos, digamos que son... Igual de rato nomás. De rato se Bien. escucha todo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo le decía a Sabrina, que siempre entra pero no puede escuchar, que en realidad tiene que ver seguro o con algo del teléfono que funciona mal su parlante porque nunca puede conectar el audio, o con algo de internet, porque las demás pueden escuchar, ¿no? Igual el audio, porque uno no sabe dónde, porque pasó los primeros días, profe, Sí, que no sabía cómo era, que tenía que activar el audio. sí, en el celular es más A difícil. mí me pasaron las veces. En el celular es más difícil que en la computadora. Yo que lo uso a veces con el celular y a veces, casi siempre, para las clases con la computadora, pero cuando yo estoy como oyente en la facultad, uso el teléfono, y el teléfono es más difícil. Sí, tal un poquito cual. más difícil. Bueno, ¿6? ¿Pregunta 6 o 7?
6. 6. 6. ¿De qué manera se manifiesta la percepción sensorial? ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué manera se manifiesta? La percepción sensorial Percepción sensorial en esta condición, Sí. en esta condición, en la condición del TEA, ¿no? Tengan en cuenta que lo van a hacer con estas páginas que les pasé la clase pasada y que estuvieron leyendo, Sí. algunas, otras no. ¿Sí? Sí. 7. ¿Cómo se desarrolla la motricidad en los sujetos con TEA? ¿Cómo se desarrolla? La motricidad en los sujetos No, pero con TEA. ¿cómo se desarrolla es? ¿Cómo se desarrolla? Sí. La motricidad. ¿Cómo se desarrolla? La motricidad en los sujetos con TEA. Y la última, La 8. la 8. ¿Cómo No es? se preocupe que muevo el teléfono para todos lados, pero porque estoy afuera. Está bien, no te preocupes. No te Estoy pasa afuera nada. y no tengo mesa. Me quedan 3 minutos y se va a cortar, así que seguramente llego a esta y después les aviso por WhatsApp cuando volvemos a entrar. Bueno. ¿Cómo es el comportamiento y la conducta de los sujetos con TEA? Y ahí tienen que leer desde el punto I del libro, de esas páginas que yo les pasé, hasta lo último, para desarrollarla. ¿Cómo es el comportamiento y la conducta? Sí, Ahí cierra. sí, de las personas con TEA dije, ¿no? Sí. De las personas con TEA, Marcelo. No. Bueno. Mica, recién veo que me habías puesto en el chat que el nombre era de tu hermano. Está bien, yo me di cuenta, era Sánchez y dije, tiene que ser Mica. Para admitirte, me di cuenta que eras vos. Bueno, ahora sí, me quedan 2 minutos y medio, pasó rapidísimo. Lo cortamos y cuando yo pueda, o sea, cuando esté listo ya la grabación, les aviso para que nos volvamos a unir, ¿sí? Volvemos a entrar. Bueno. Listo. Estén atentas al grupo de WhatsApp. Ok. Buenísimo. Gracias, chicas.